de lo que vimos. Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar ya en el tema del día de hoy, que es, vamos a platicar ahora sí de conexión. Este producto, pues es en sí el producto, yo creo, más, que tiene más oportunidad de venta, ¿no? Que podemos explotarlo más. Y si lo conocemos, podemos ahora sí que, ¿cómo se llama? Sacarle más jugo a este plan. Pues aquí vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente el 7% de los empleados de México cuenta con un seguro de gastos médicos. Entonces, aquí este es un gran número, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay muchos empleados, ¿no? Afuera y varios de ellos, pues ya les toca, o sea, la empresa les da esta prestación. Entonces, todos ellos son clientes potenciales. Y pues aquí que vamos a tener como beneficios cuando tenemos una póliza colectiva, ¿no? Esto es como tal, cuando ellos ya tienen la póliza, pues ya tienen algunos beneficios. Uno, pues es que ellos ya tienen una seguridad, ¿no? De poderse atender en hospitales privados, ¿no? En clínicas, como médicos ya privados, ¿no? Entonces eso les da cierta seguridad, ¿no? Entenderse, sí, atenderse a algunas cosas, ¿no? En clínicas, hospitales privados. Tienen acceso a mejores hospitales y médicos, ¿no? No va a ser aquí va a ser la gran diferencia, ¿no? De las personas que solamente tienen, por ejemplo, IMSS o ISSSTE a estas personas que pues ya pueden atenderse en otros hospitales. Y pues la comodidad, ¿no? También el tener el seguro de gastos médicos pues ya te da más comodidad de atenderte en otro tipo de hospitales. Y bueno, aquí también siempre es importante por qué existen las pólizas colectivas, ¿no? Así, por qué las empresas tienen o contratan este tipo de seguros. Uno es atraer y retener al mejor talento laboral. Este es un gancho, ¿no? Siempre que ellos quieren contratar una persona ya a niveles directivos, pues es algo que siempre se ofrece, ¿no? Que tienes un seguro de gastos médicos mayores. Dos, pues también la empresa tiene la posibilidad de deducir impuestos, ¿no? Recuerden que este es un beneficio que si la empresa se lo da a los empleados, también lo puede deducir en su contabilidad, ¿no? En el tema de impuestos. Y pues también les da tranquilidad y protección a los empleados, ¿no? O sea, esa es una oferta de valor que tiene la empresa, decirte, oye, conmigo, pues vas a estar protegido con un seguro de gastos médicos mayores y ya ahora sí estás tranquilo, ¿no? Porque también muchas veces, adicional al empleado, también se le proporciona a su familia, ¿no? O sea, puede ser esposo o esposa e hijos, ¿no? Que también se proporcione este seguro de la empresa. ¿Y cuáles son las características de las pólizas colectivas? Y aquí sí ya vamos a empezar a ver un poquito los contras, ¿no? Ya vimos ahorita los pros y ahorita vemos un poquito ya los contras. La mayoría de las veces, pues van a tener sumas aseguradas bajas para padecimientos graves o de larga duración. Aquí ya si nosotros vemos la póliza colectiva de nuestro cliente, podemos observar que en muchos casos las sumas aseguradas son de 1 millón o 2 millones de pesos. Entonces ahí lo que siempre les mencionamos, una atención en un hospital privado que estés unos 15, 20 días o hasta un mes, ese millón o esos 2 millones de pesos se van a agotar. Al momento de que se agoten, el cliente tiene que absorber totalmente el gasto médico, ¿no? Que ya tenga en ese hospital. ¿Ok? Entonces ese es el primero. Lo segundo es que el seguro se va a acabar cuando también termine la relación laboral con la empresa. Mientras sea empleado, va a tener la prestación. Sin embargo, cuando salga de la empresa, por el motivo que sea, pues también la empresa se la va a quitar, ese seguro. Y el tercero es que la administración de la póliza la lleva totalmente el contratante.
esta administración de qué se trata, pues pueden ser altas y bajas de asegurados, cambios de deducibles, suma asegurada, ¿no? La aseguradora donde está, ¿no? Muchas veces un año están con GNP, otro año están con AXA, el otro con MetLife. Entonces, toda esa administración que se lleva en la póliza está totalmente a la decisión del contratante, ¿no? Los empleados no tienen voz ni voto en cómo se mueve la póliza. Entonces, esa es otra característica que tienen que tener en cuenta los empleados. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver un video de Rosalía Rubio. Ella es una agente de Renata Guerra y ella es experta ahora sí vendiendo conexión. Entonces ahorita vamos a ver un videito corto. Me dicen si se escucha cuando. ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien. Sí, Rodri, se escucha. Gracias. Ya no se escucha. Bueno, se está cargando, que está. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y un honor poder saludarlos por este medio. ¿Qué más quisiéramos que personalmente? Mi nombre es Rosalía Rubio. Estoy en la DEA de Rafa y Renata Guerra, seguramente los han escuchado. Tengo 10 años de experiencia como agente de seguros. Mi despacho es Rose Rubio hoy día. Y pues me da mucho orgullo poder estar aquí con ustedes para tratar de ayudar con un tema tan importante que es conexión de gastos médicos mayores, que es uno de mis productos favoritos. Antes que me hagan la entrevista, les comento que yo fui empleada en empresas durante 29 años. Entonces tal vez por eso también tengo como una conciencia importante respecto a conexión. Ay, qué bonita pregunta. La práctica más importante para mí, como todos, empezamos por vender vida, ¿no? Vida, pero tuve un caso, no me voy a alargar mucho, de una persona que trabajaba en Levi's, un lugar donde yo trabajé bastantes años, bueno, algunos, sí, cierto, poquitos años en realidad, pero conocí a una persona que estaba saliendo de la empresa y justamente no tenía conexión, y cuando salió de la empresa tuvo un tema de SIDA. Y traían la cláusula de conversión individual, y ahí aprendí lo importante de la integralidad de la cartera. Afortunadamente la cláusula de conversión individual con GNP, que ya aprenderán en el curso, no tiene nada que ver con conexión, fue lo que salvó el pago de este siniestro en el Hospital Español, Ciudad de México, un nivel platino. Y de ahí aprendí que tenía que vender conexión a todas las personas que tenían póliza colectiva, porque ni una cláusula de conversión individual, ni una portabilidad, ni una garantía, comillas, de que te voy a convertir tu póliza en individual, salva familias. Así empezó mi práctica de conexión, obviamente porque pues lo viví, lo vi y lo aprendí. Muy sencillo. GNP realmente es el creador de conexión en México. Sea el anterior o sea el nuevo conexión que acaban de sacar, que aparte es mega económico, te sale más barato que una bolsita de papas Sabritas al día, literal, un conexión. Es más barato que un seguro de vida, es más barato que un seguro de auto, es más barato y salva millones. Yo no estoy menospreciando los otros ramos del negocio, sino que se complementan. ¿Qué es lo más importante de conexión?
y cómo estoy manejando la competitividad. Yo no he conocido en el mercado ni de MetLife ni de AXA, que son las que más pueden hacer ruido, un producto tipo conexión, porque no te ponen en la póliza garantizada, como su nombre lo dice, qué plan tienes a futuro. Sí, tienes garantizado a futuro un premium, un platino, un flexible índigo, un versátil, no te lo plasman. Entonces quisieron como hacer un producto tipo conexión, pero no era conexión, era una póliza en exceso, o sea que cuando te acabes lo de acá, de la póliza colectiva de AXA, de MetLife, yo te sigo cubriendo por 100 millones de pesos con mismo MetLife. Sí, pero era nada más alargar la suma asegurada. Mas, sin embargo, no les plasmaban que a futuro tenían en su mano una póliza de X, Y o Z nivel. ¿Ok? Bueno, que no hay Z nivel ni en GNP ni ninguna aseguradora, pero no decía. Entonces, esa ha sido mi mejor herramienta para poder objetar cuando el cliente cree que a través de una póliza en exceso, sin garantía de plan, que como dije, esas no son las de GNP, te van a dar la garantía de la cobertura de por vida. Mientras el contrato no está a tu nombre, que es el caso de conexión, que aparte es deducible de impuestos, esa póliza, le pongan lo que le pongan, los adornitos que le pongan, es colectiva todavía. Para la venta de conexión, ¿te refieres? Yo hice mi propio speech, yo hice ejemplos, yo le presento al cliente, por ejemplo, aquí está tu póliza colectiva y aquí vas a tener, más bien acá, de soporte, algo que va a abrazar a la colectiva que se llama conexión. Así es como lo presento, pero esto, tu póliza guardada en el cajón, en tanto tienes la colectiva. Y vale más que la colectiva, porque esta sí está tu nombre, porque esta te garantiza una suma asegurada 138 millones, porque esta te garantiza que el día que ya no tengas esta y te dé cáncer acá, aquí te cachamos con todo y tu cáncer, porque donde trabajas hoy día, para empezar, no es tu póliza, como ya dije, no hay garantía y no hay nada. Yo lo único que ocupo es una cosita muy chiquita que dice de suma asegurada, que habla de 138 millones, que habla de que pues tu prestación de gastos médicos mayores es como el carro de la empresa o es como el celular que te dan en la empresa, ¿no? El día que te vas lo dejas, no es tuyo. Imagínense en temas de salud. Entonces lo único que uso yo literal es así una laminilla, una foto que dice la póliza colectiva es una prestación, es prestada. Por consiguiente, no hay garantía ni de renovación vitalicia, ni que te va a aceptar el día que ya no trabajes en la empresa con tu cáncer o tu diabetes o tu COVID, ¿no? No tienes nada de eso amarrado. ¿Por qué? Porque es prestación, es prestada, es de la empresa. Entonces, es lo que yo ocupo con los clientes. Realmente estás hablando tres cosas. Suma asegurada, continuidad de tratamientos porque tienes tu propia antigüedad, que ya también lo imagino que lo han visto y lo han estudiado, tu propia antigüedad, continuidad de tratamientos y la póliza que tú quieras a futuro, independientemente de las decisiones que tome la empresa. Tú estás blindada de este lado. Chispas, qué buena pregunta. Yo siento que a todos se nos proveen las mismas herramientas, las mismas posibilidades de capacitarnos. Pero en la medida que uno se meta a los cursos, que uno dé cursos, digo, yo afortunadamente ya puedo estar al nivel de dar cursos, en la medida que uno va experimentando casos, va uno aprendiendo. Pero si uno ni siquiera lee las condiciones, si ni siquiera se domina el tema entre antigüedad y eliminación de periodos de espera o una cláusula de conversión individual, ¿qué es? Desde ahí se tiene que empezar, definitivamente. No se puede
como hace rato decía, no se puede agarrar una bicicleta si ni siquiera sé que necesita pedales y ruedas, ¿no? Primero ve qué es, ¿no? Y lo último que voy a decir, perdón, conexión es un chismógrafo de tu vida con tu cliente. Te vas a enterar cuando entre a la empresa, cuando salga, cuando cambie de empleo, cuando tiene un bebé, cuando... Yo con ese esquema de conexión he vendido muchísimo de gastos, obviamente, de vida, porque también les digo, el día que ya no tengas la póliza colectiva, tú vas a tener que pagar de tu bolsa esa póliza individual. ¿Estás preparado? Háganle cotizaciones a sus clientes. Hoy, ¿de cuánto costaría su conexión? Bueno, no su conexión, cuando ya no tenga conexión, la individual, ¿cuánto costaría de edad 60 en adelante? Y se van a caer de la silla. Ajá. Y eso se lo presentan a su cliente. Sea soltero, sea casado, no tenga o no tenga hijos, es un gasto que va a afrontar. Entonces ahí salen muchas posibilidades de cierres de venta, de planes de retiro. Porque además si te invalidas en el camino a que te jubiles, ¿quién te va a mantener? ¿Los afores? Entonces es una herramienta maravillosa y te enteras todo de tu cliente. Hasta si se divorció, hasta si se volvió a casar. Por eso yo digo que conexión es el chismógrafo más padre del mundo y es tu jubilación. Piensa que todas esas pólizas conexión se van a convertir en pólizas individuales muy pronto. Y además no se siniestran los conexión. Yo en toda mi carrera tengo una sola conexión siniestrada. Y fue apenas en diciembre por una pancreatitis. Entonces, es un súper producto conexión. Sí, no te va a dar a ganar ahorita los millones, sí, pero imagínate lo que estás amarrando a futuro en tu carrera. Tu cartera de gastos médicos, cuando tu cartera valga 10 millones de pesos en gastos médicos, promedio de comisión 15%, ya tienes 1,5 millones de pesos al año para vivir. ¿Te sirven? Espero les sirvan mis tips. Ok, listo. Entonces, ahí, ahorita este video de Rosalía, pues nos ayudó pues, a darnos como unas 10 razones de por qué tenemos que vender conexión, ¿no? O sea, no nada más por el cliente, sino también por ustedes, les da muchos beneficios tener conexión, ¿no? O sea, pueden ser integrales, bueno, pueden convertir a su cliente integral y, y también pues empiezan a hacer una cartera que en el futuro pues les va a redituar. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Y bueno, aquí también recuerden que los seguros colectivos es un convenio anual entre la empresa y la aseguradora. Aquí esto lo puse porque este es el principal motivo o razón de por qué un seguro de conexión es más barato, perdón, un seguro colectivo, o sea, los seguros colectivos son más baratos que los seguros individuales. No es un tema de número de personas, ¿no? Porque piensan que como los seguros colectivos tienen muchas personas dentro de ella, como que las aseguradoras hacen descuentos, ¿no? Por volumen. En realidad el motivo es porque cuando hay un seguro de gastos médicos colectivo, el compromiso que se hace con ese seguro es un año. Al siguiente año, si la aseguradora no le conviene conservarlo, pues puede subir el precio. Y es una manera de cómo hacer que se vaya a otra aseguradora y se lleve ese grupo a otra compañía. Entonces, el compromiso que se hace es por un año, en cambio los seguros individuales están diseñados y planeados para que el cliente se quede de por vida con, en este caso, con GNP o con otra aseguradora. Entonces, ese es el por qué están diseñados unos de una manera y otros de otra forma, ¿no? Digamos, la perspectiva que tiene la aseguradora entre uno y otro. Ok, ahora sí vamos a entrar. ¿Qué es conexión? ¿No? Es un plan diseñado para todos los empleados que tienen un seguro de gastos médicos como prestación y su objetivo es tener una suma asegurada alta, garantizar que el cliente tenga un seguro de gastos médicos de por vida
y tener un seguro a un precio muy accesible. Entonces, eso es conexión, digamos, de manera simple y sencilla. ¿Cuál es el perfil del cliente que buscamos en conexión? Pues que tengan un nivel socioeconómico C más y CM, que su ingreso familiar sea a partir de 85,000 pesos. Pues está diseñado para gerentes, subdirectores y directores, ¿no? Que en estos niveles ya prácticamente todos tienen seguro de gastos médicos en las empresas. Personas que tienen sumas aseguradas pequeñas en su póliza colectiva, personas que tienen entre 50 y 55 años, ¿no? Que ya están próximas a jubilarse, ¿no? O sea, ya, ahora sí, su perspectiva ya de retirarse pues ya está cerca. Y papás con hijos jóvenes. Este es bien importante. Ahorita les platico por qué este es un gran mercado también para conexión. O sea, cómo los podemos sensibilizar. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para contratar conexión? La edad de contratación es de 0 a 60 años. Aquí es bien importante, aquí se reduce la edad de contratación que en los otros planes tenemos, ¿no? En los normales, hasta 70 años tenemos la edad de contratación, en conexión se reduce hasta los 60. Entonces aquí es importante también conocer la edad del cliente. La póliza colectiva debe tener reconocimiento ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La suma asegurada mínima de la póliza colectiva debe ser de 500,000 pesos y el deducible debe de ser menor al máximo que tenemos en pólizas individuales, ¿no? Aquí casi siempre que se cumplen, son deducibles muy bajitos, entonces nunca tenemos problemas con este. El grupo debe de ser auténtico, o sea, cuando hablamos que debe de ser auténtico es que debe de ser una prestación que tiene el empleado, ¿no? GNP no acepta pólizas grupales que sean de asociaciones, de patronatos o de clubes. O sea, forzosamente sí tiene que ser una prestación como tal. Y debe de aprobar la suscripción médica, de índice de masa corporal, de actividades deportivas, de ocupación laboral y de si usa o no motocicleta. ¿Sale? Entonces, pues aquí es algo muy sencillo, ¿no? Cómo funciona en su en su primer beneficio, que es incrementar suma asegurada, ¿no? Aquí vamos a pensar que la suma asegurada de la póliza que tiene nuestro cliente, ¿no? En su empresa, pues apenas es de 1,000,000 de pesos. Esa suma asegurada, pues ahorita lo que le platicamos, ese 1,000,000 de pesos, pues nada más le va a servir para 10 o 20 días dentro de un hospital privado. So, siempre lo que yo les recomiendo que las sumas aseguradas lo traduzcan más o menos en días de hospitalización, ¿no? O sea, siempre yo lo divido entre 100,000 pesos. O sea, la suma asegurada entre 100,000 pesos para saber cuántos días le alcanzaría estar dentro de un hospital, ¿no? Pues si está o sea, si son 30 días, menos de 30 días, pues tienen una suma asegurada baja. Si se la pueden agotar, y en caso de que contrate conexión y se agote esta suma asegurada, entonces GNP le puede complementar la suma asegurada hasta 156 millones de pesos, dependiendo del plan que contrate. ¿Ok? Y bueno, este es el otro beneficio que le vamos a dar al cliente, ¿no? Este es el primer escenario, es el que ya tiene actualmente, ¿no? Que aquí vemos, ¿no? En esta línea roja, que el día de hoy tiene esta póliza colectiva. Mientras esté dentro de la empresa, o sea, sea empleado, ese seguro le va a cubrir pues todas las enfermedades, los accidentes que llega a tener. Sin embargo, pues cuando llegue la separación laboral, en cualquier momento, pues en ese momento el cliente, si quiere un seguro de gastos médicos, pues va a tener que solicitar. Va a ser una solicitud de una póliza individual. Sin embargo, cuando se hace esa solicitud de póliza individual, pues hay una selección médica, ¿no? Lo que nosotros le decimos que hay una suscripción. Pero en esa selección médica, aquí hay dos escenarios, ¿no? Si hay enfermedades graves,
el cliente puede ser rechazado y no va a poder contratar su seguro. O sea, ya se queda sin seguro de gastos médicos. Y el segundo escenario es que cuando solicite su póliza individual y trae enfermedades, entonces le van a excluir todas esas padecimientos preexistentes. O sea, en su seguro nuevo, esos padecimientos, los gastos que tenga de esos padecimientos los va a tener que pagar totalmente el cliente. Entonces, este es el escenario que cuando nos acercamos con los clientes, pues tiene. Pero, ¿qué pasa cuando ya contrata conexión? ¿No? Aquí nosotros lo que le vamos a platicar, ¿qué sucede? Aquí, pues el día de hoy, pues tiene la póliza colectiva y si llegara a contratar, pues ya va a tener su póliza conexión. Aquí a la par va a ir corriendo su póliza colectiva y su póliza de conexión, ¿no? Mientras sea empleado, esas dos pólizas van a ir corriendo a la par, ¿no? Sin embargo, cuando llegue el momento y se separe de la empresa, entonces esta póliza de conexión va a tener que convertirla a una póliza individual. En esa póliza individual, pues, ¿cuál va a ser el beneficio? Que ya no va a tener que pasar, pues, el tema de suscripción. O sea, la selección médica ya no la va a tener que volver a pasar y va a tener cobertura para enfermedades posteriores a la fecha de antigüedad de conexión, ¿no? Al momento de que GNP ya le dio esta póliza, entonces en ese momento genera una antigüedad con GNP y, y esa antigüedad se le va a respetar al momento de convertir su póliza de conexión a su póliza individual. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque aquí es donde, a ver, pueden surgir varias dudas. Sí, se lo haré. La póliza, o sea, de conexión, toma vigencia a partir de que es contratada la misma o a partir de que fue contratada desde la empresa. Por ejemplo, yo estoy trabajando en X y tengo una póliza desde el 2000 con Mafre y a mí la conexión la contraté con GNP en 2015. Ujú. ¿Desde cuándo empieza mi antigüedad desde cuándo puedo considerarla Ujú. como Sí, parte de? sí, desde que tú contratas tu conexión, o sea, a partir de ese momento, o sea, de que tú tengas, eso es bien importante, ¿no? Tu fecha de antigüedad que tengas con GNP en tu plan de conexión. A partir de ese momento en adelante ya tienes cobertura individual con GNP, ¿no? Entonces ahí estás garantizando que de por vida vas a tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Mientras lo pagues. Entonces, Ok, aquí esto es importante, Lore, digo, qué bueno. Conexión, ya que viene, conexión no, tampoco acepta padecimientos preexistentes, ¿no? Si ya el cliente en su póliza colectiva, ¿no? Aquí ya generó alguna enfermedad, entonces ahí ya no es posible, ¿no? Aquí, o sea, si aquí ya tuvo una enfermedad, entonces esa enfermedad sí queda como preexistente para conexión y no está cubierta. Sin embargo, si la enfermedad ocurre acá, ajá. entonces ya tiene cobertura. ¿Por qué? Porque aquí en este momento tienes conexión y tienes tu póliza colectiva, ¿no? ¿Sale? Entonces, Ok, esta enfermedad, aunque, por ejemplo, después cuando ya conviertas tu póliza individual, a lo mejor sigues teniendo gastos, ¿no? Entonces, como aquí ya tenías cobertura con conexión, esta enfermedad se sigue cubriendo en la póliza individual, ¿no? Para eso nos va a servir la conexión, ¿sale? O sea, de aquí a acá salta, ¿no? Y aquí yo le sigo dando cobertura, porque aquí tenía conexión. Sí, Gaby. ok. Sí, yo tengo una duda, Ro. Ujú, Buenos días a todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la empresa tienen su seguro de gastos médicos y no sé, están 3 años con Monterrey y después entra a cambio con MetLife y después con GNP, ¿no? ujú, Ellos pues ya contrataron con nosotros la conexión de ujú, GNP.
Pero ¿qué pasa al estarlos cambiando en su compañía? Porque sí me han preguntado eso, o sea, oye, al cambiarme de compañía, vuelvo a iniciar antigüedad con esa compañía o cómo hace la negociación las empresas cuando son colectivos. Ok, digo, eso es una buena pregunta. Aquí, durante este periodo, ¿no? Con lo que dices, ¿no? Cuando tienen la empresa, ¿no? O sea, cuando están empleados, durante ese Ujú, tiempo, lo que yo les decía, ¿no? También la misma empresa puede estar cambiando de aseguradora. ujú. Para efectos de conexión no hay cambios, ¿no? Lo único que sí hay que estar notificando a GNP esos cambios, ¿no? O sea, eso sí, eso también les va a ayudar, digo, ahorita lo que decía esta Rosalía, que es un chismógrafo. ¿Por qué? Porque cada que hagan cambio de aseguradora, también el cliente les tiene que notificar y entregarles ahora la nueva carátula de la nueva aseguradora para que GNP actualice ese dato. Sin embargo, la conexión sigue corriendo de la misma manera, ¿no? Mientras cumpla con, digo, más que nada, eh, que estos son los... Mientras cumpla con este requisito que la suma asegurada de la póliza colectiva sea arriba de 500,000 pesos, la conexión siga activa. Es lo único que hay que cuidar siempre, ¿no? Y que sea una aseguradora de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etcétera, ¿no? Esos son los dos requisitos. Entonces, no importa que aquí vayan cambiando de aseguradoras, ¿no? Mientras cumpla con esos dos requisitos, lo único que hay que ir actualizando y la conexión sigue vigente, no hay ningún cambio en ese aspecto. Sí, sí, era la duda que tenía. Más o menos, porque, o sea, lo que me refiero es que cuando contratan la póliza con nosotros, ¿no? La Ujú, póliza de conexión, ujú. hay periodos de espera también con nosotros. Entonces, los periodos de espera de la colectiva, si cambian de compañía, se rompen, quiero pensar. ¿O No, no? digo, ese también es otro beneficio que la mayoría de las veces vamos a poderle ofrecer. Si el empleado tiene más de un año en la empresa, o sea, si tiene ya el seguro más de un año o 2 años, entonces con conexión le puedo eliminar periodos de espera. Entonces, a partir de ese momento que yo le elimine los periodos de espera, en adelante, pues ya los conserva, ¿no? Mientras siga también renovando su plan de conexión, ya no tiene tema en ese aspecto. Vamos a pensar que no tenga, ¿cómo se llama? Más de un año. Entonces, digamos, siempre lo que va a ocupar primero es su seguro colectivo. Ahí sí, digo, si la póliza colectiva tiene periodos de espera, pues eso sí, ahí sí ya nosotros no podemos hacer nada. Ya son condiciones de la propia póliza. Sin embargo, casi siempre los periodos de espera en pólizas colectivas es de un año máximo. Entonces, ahí nada más el riesgo del cliente es cuando recién le dan su póliza de seguro de gastos médicos, ¿no? Y si tiene alguna enfermedad con periodo de espera, pues a lo mejor ahí sí no tendría cobertura, ¿no? Pero la Ujú. verdad son mínimos los casos que llegan a ocurrir así, Ok, ¿sale? ok. Muchas gracias, Ro. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a Oye, Ro, continuar. perdón, Sí, 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 sí. perdón, no pude levantar la mano. Ah, Me adoro aquí el botón. Oye, consulta. La póliza conexión es un espejo de la colectiva. O sea, si en la colectiva trae coberturas A, B, C, en la conexión igual se pondrán ¿no? Ándale. Quítame la duda, por favor. a ver, es que eso yo lo he escuchado varias veces de ustedes. No es una póliza espejo, porque un espejo, pues es que las mismas condiciones, lo que tú dices, las mismas condiciones que traes en la póliza colectiva, las tendrías que tener en la póliza conexión. Eso no ocurre. Es una póliza paralela que va corriendo al mismo tiempo que tu póliza de la empresa. Sin embargo, tu póliza de conexión tú la puedes contratar con las condiciones que tú deseas. Eso significa que la puedes contratar con el nivel hospitalario que tú quieras, con el deducible que tú quieras. Bueno, seguro no, porque ese sí es para todos igual. ¿Qué más? Círculo médico. O sea, si quieres tener, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en la póliza de la empresa y de GNP, así lo hemos visto, trae Tempus, pero tú quieres Novus en tu conexión, sí lo puedes hacer, porque esa es tu decisión. O sea, la póliza de conexión es a tu propia
conveniencia, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Niveles de médicos, niveles de hospitales, nivel de deducible. Entonces, va corriendo a la par, pero no es como tal una póliza espejo. Es una póliza a lo mejor de respaldo que tienes como en tu póliza colectiva. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Oye, ante un siniestro y tienes vigente la colectiva y tienes vigente la conexión, ¿puedes decidir atenderte con la conexión y no atenderte con la colectiva o necesariamente primero la colectiva y después la conexión? Sí. Primero, forzosamente, en todos los casos vas a tener que utilizar tu póliza colectiva ¿Sí? hasta cierto monto, que ahorita platicamos, ¿no? Hasta dónde la Ok, puedes utilizar, ¿vale? de acuerdo. Gracias, Sí, Rob. sí. Gaby. Oye, Rodri, y respecto a versátil, en alguna ocasión escuché, pero no recuerdo bien cómo, ni dónde, ni cuándo, pero que la conexión, si la póliza colectiva viene de otra compañía y de otras características, la conexión no puede ser versátil. O sea, la conexión de versátil tiene que ser conexión versátil solamente si la colectiva es de GNP, ¿no, verdad? No, 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 por eso les menciono que la conexión no es un espejo, porque en sí versátil no existen en las pólizas colectivas de GNP, no existe ese plan. Entonces, pero tú puedes contratarla, ¿no? Y digo, y menos en otras compañías, No, no, pero no. me refiero a que solamente puedes meter una conexión de versátil Ujú. cuando la póliza colectiva es de GNP. Ah, no, no para nada. O sea, yo la puedo meter, si la póliza Sí. es de MetLife, yo puedo Ujú. meter una conexión de versátil. Sí, 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 no, no hay ningún problema. Por eso ahí les mencionaba, o sea, ahora sí, conexión más el plan que tú le contrates, le quieras poner, es la decisión del cliente. Si el cliente quiere versátil, aunque sea de MetLife o de Seguros Monterrey, no importa, ¿no? Se puede. Se puede, sin problema. Entonces por eso les Oye, menciono, sí, ¿y cómo sí, le haces para calcular cuando las pólizas colectivas? Es que tengo el caso de una chava que me pidió su conexión. Ella tiene su seguro en Seguros Atlas, ujú. pero viene la suma asegurada y el deducible en UMAM. Y entonces no sé cómo calcular para el deducible en exceso. Ah, digo, siempre ahí lo que podemos hacer es googlear y le ponemos UMA mensual y te va a salir así la cantidad. Eso siempre, digo, eso sí es importante. Se manejan las sumas aseguradas en las pólizas colectivas, casi siempre se manejan en UMAS o en salarios mínimos, pero en los dos casos es de manera mensual. Entonces tenemos Ok, que buscar ese dato. UMA mensual o salario mínimo de manera mensual. Entonces y ahorita ya la convertimos. ajá, eso lo que te salga, lo multiplicas por la cantidad que venga en la póliza y ya Ajá. te sale la cantidad en pesos, ¿no? Ya lo conviertes en pesos. Ahorita, por ejemplo, la UMA está en 3,150, creo, más o menos. Digo, de todas maneras, chéquenlo bien. Y el Ajá, ajá. salario mínimo es de 6,100, creo, también. Ok, ¿Sale? ok. Y Ok. el deducible en exceso siempre tiene que ser el más cercano, ¿no? Ajá. Ahorita lo ¿A eso lo platicamos. vamos a ver ahorita? Sí, Ok, sí. súper, Ahorita gracias. para que ahí nos quede bien claro lo del deducible en exceso. ¿Ok? Entonces, no sé si hay otra duda aquí o ya avanzamos, ¿no? Para que, ahora sí, terminemos. Y bueno, aquí otros puntos importantes que ya lo mencioné, ¿no? Conexión no cubre enfermedades persistentes. Entonces, eso es importante. A partir de que contrate conexión, tiene cobertura para enfermedades. Si ya tiene alguna enfermedad antes de que contrató conexión, esas enfermedades quedan excluidas. Eso siempre hay que dejárselo claro. No arrastra enfermedades que ya tenía anteriormente. Si los asegurados tienen más de un año con su póliza colectiva, podemos solicitar reducción o eliminación de periodos de espera, que también era lo que le decía a Gaby, ¿no? Que en la mayoría de los casos, como ya tienen más de un año o 2 años en la empresa y tienen su seguro, entonces en esos casos también podemos eliminar periodos de espera. Entonces, es otro beneficio que también le podemos dar al cliente. ¿Ok? Y bueno, otros conceptos importantes que siempre hay que revisar son estos dos, que es la cláusula de conversión individual o derecho de conversión. Va a depender de la aseguradora, pero lo manejan así en casi todas. Esta es una cobertura opcional que tienen las pólizas colectivas, ¿no? Entonces, bueno, partamos de aquí, que es cobertura opcional. O sea, significa que la empresa decide o no contratarla.
¿no? O sea, y tiene un costo adicional a la cobertura básica que tienen las pólizas como tal. Y esta conversión lo que tiene son dos cosas. Uno es la garantía de emitir una póliza individual sin suscripción al momento de salir de la empresa con las condiciones más similares de la póliza colectiva. Entonces, cuando tienen esta cláusula, lo que les permite a los clientes es que cuando salga de la empresa, tienen 30 días, casi siempre son 30 días, para solicitar su póliza individual y si la pide con las condiciones más similares que tenía en la colectiva, entonces la aseguradora ya no realiza suscripción, o sea, le va a dar la póliza, digamos, de manera automática. ¿Mm? Y otro beneficio que tiene esta cláusula es el pago de complementos. ¿Qué significa el pago de complementos? Es cuando una aseguradora te dice cómo vas a pagar un siniestro que tenías en la póliza colectiva, o sea, que ya te estaban pagando en la póliza colectiva, cómo te la van a seguir pagando en la póliza individual. O sea, esa migración, digamos, de ese siniestro, cómo lo va a seguir pagando el asegurador. O sea, sí te va a permitir hacer esa migración de esas enfermedades de cierta manera, ¿no? Pero tiene ciertas inconvenientes. Uno, lo que yo les mencionaba, es una cobertura opcional. No se garantiza que a través de los años se conserve. Esta cobertura, la empresa la puede eliminar en cualquier momento, ¿no? Oye, es que ya me salió muy cara la póliza y ¿cómo le hacemos para que salga más barata? Ah, pues si quieres, quita la cobertura de conversión individual. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya en una renovación la tenías y en la siguiente ya no la tienes. Entonces no tienes nada garantizado. Y lo que les mencionaba del pago de complementos es, la mayoría de las veces no se respeta antigüedad, solo se realiza el pago de complementos hasta un monto o un periodo complementario. O sea, lo que les mencionaba, esa enfermedad sí te la van a seguir pagando, sin embargo, hasta un tiempo, o sea, casi siempre son 2 años, o sea, te la van a seguir pagando 2 años en la póliza individual o hasta un monto, ¿no? Que ya también viene definido, que te pueden decir 1 millón, medio millón, 2 millones de pesos. Cualquiera de las dos cosas que ocurran primero, ahí se agota, digamos, la cobertura. Y ya, si tienes esa enfermedad, si sigues teniendo esa enfermedad, entonces el cliente la va a tener que pagar con su dinero. Ujú. Entonces, esta cláusula de conversión individual realmente tampoco le resuelve del todo al cliente, digamos, el tener, o sea, para conservar un seguro en su plan individual. ¿Sale? Entonces, sí, Manolo. Me he enfrentado varias veces, Rob, con sobre todo jóvenes que tienen póliza colectiva en su empresa y me argumentan el que tienen la cláusula de conversión. Les he pedido su póliza, algunos me la han compartido, otros no, pero específicamente en la cláusula colectiva, ¿dónde puedo demostrarles exactamente qué significará para ellos el convertir a póliza individual y les protege? No sé si soy claro. Sí, sí, en la carátula sí debe venir, o sea, la mayoría de las veces nada más va a venir el concepto, ¿no? Impreso el concepto de, como aquí les puse, ¿no? Cláusula o conversión individual, así va a venir. En GNP así viene, y en otras aseguradoras viene como derecho de conversión, o ahí viene una palabrita de conversión. Entonces, solamente viene el concepto. Sin embargo, ¿cómo aplica el endoso en específico? Eso no se los dan. Como tal, ellos tendrían que pedirlo a recursos humanos o a la gente que lleva la póliza para saber cómo aplica en específico. Sin embargo, digo, esto se les podría decir que pues, en el 90%, 95% de los casos así aplica, como ahorita yo le estoy poniendo. Porque ahora sí que ahora sí he visto casos, ¿no? Que sí les dan ese endoso, etcétera, así aplica, ¿no? Entonces, uno es, si te doy la póliza individual dentro de la misma aseguradora, eso es importante, ¿no? O sea, la conversión debe ser dentro de la misma aseguradora, con las mismas características, o bueno, las más similares que tenías en la póliza colectiva, y ahí ya no te aplican suscripción. Y te siguen pagando, bueno, si tuvieses enfermedades
y te las pagó la póliza, esas enfermedades te las van a seguir pagando en la póliza individual, pero hasta cierto tiempo y hasta cierto monto. Entonces, por eso yo les menciono que no lo tienen tan resuelto, ¿no? Aunque la tenga, no estamos cubriendo de fondo el problema, ¿no? De una enfermedad grave o de larga duración. Gracias. ¿Sí? Sí, entonces, de todas maneras, digo, si ellos les dan ese endoso, con gusto, pues le ayudamos al cliente y lo interpretamos, ¿no? Ok, entonces ahora sí, vamos a ver otro concepto importante que ahora tenemos que conocer cuando cotizamos y cuando emitimos las pólizas, que es el deducible en exceso. Ujú. Entonces, el deducible en exceso es un monto que se debe elegir al momento de cotizar y solicitar la póliza de conexión. Aquí lo que mencionaba Gaby, ¿no? El deducible en exceso debe de ser menor a la suma asegurada de la póliza colectiva. Entonces, sí tenemos que saber con exactitud cuál es la suma asegurada de la póliza colectiva para que en el momento que coticemos, esta cantidad sea menor, ¿no? A esta suma asegurada. ¿Sí? Y bueno, aquí les pongo ya un ejemplo de qué es el deducible, ¿no? Cómo funciona el deducible en exceso, que también a veces ahí me llegan a preguntar. Aquí vamos a pensar que ya identificamos y pusimos un deducible en exceso de 500,000 pesos, ¿no? Que es lo más bajo que le podemos dar al cliente en la póliza. Esto deducible en exceso, ¿qué significa en sí? Este deducible en exceso son los gastos médicos que va a pagar la póliza colectiva, que forzosamente va a tener que utilizar el cliente con su póliza colectiva, ¿no? Que es lo que mencionaba este Manolo. También hay, oye, ¿qué puedo utilizar conexión de inicio? No. Siempre tiene que utilizar su póliza colectiva para una enfermedad o un accidente de inicio. Y lo puede utilizar hasta su deducible en exceso. A partir de que sus gastos médicos rebasen el deducible en exceso, en este caso, por ejemplo, cuando llegue a 501,000 pesos, entonces en ese momento puede solicitarle a GNP ya utilizar su póliza de conexión, ya con la suma asegurada de 72 millones o de 146 millones, ¿no? Dependiendo de lo que haya contratado. ¿Mm? Entonces, eso es lo que así funciona el deducible en exceso. Aquí también le puse, el deducible en exceso nos indica cuánta suma asegurada puede usar de su póliza antes de solicitar la suma asegurada de conexión, ¿no? Entonces, así funciona este concepto. No sé si fui claro o no fue claro. Si no, lo resolvemos. No, voy a decir, lo importante es siempre que entendamos los conceptos. Sí, Gaby. A ver, Rodri, si te entendí. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, esta persona en su póliza colectiva tiene 501,000 pesos para gastarse. Si se llega a pasar de esa póliza, de manera inmediata puede ocupar 500,000 pesos de la póliza que tiene de conexión, porque es el deducible en exceso. Ujú. Una vez que ya se acabe en esos 500,000 pesos que tiene como deducible en exceso, entonces ya podrá utilizar la suma asegurada que va de 72 millones de pesos a 146. Exacto. Sí, ¿Ok? así es. Sí, sí, aquí es importante, ¿no? Por ejemplo, la suma asegurada de la póliza colectiva puede ser más alta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puede ser de 600,000 pesos. Sin embargo, nosotros le pusimos este deducible en exceso. Ujú. Ajá. Pero entonces, al momento de que el cliente nos compruebe de que ya ocupó la póliza colectiva y se gastó más de 500,000 pesos, entonces en ese momento puede ahí sí ya brincar a la póliza de conexión. Ah, ok, brinca de inmediato. Ujú. Sí, tiene la opción, no es obligatorio, tiene la opción de hacerlo en ese momento, ¿no? A partir de que me compruebe de que ya rebasó sus 500,000 pesos en su póliza colectiva, entonces en ese momento dice, oye, ya me gasté, GNP esta cantidad, entonces ya quiero utilizar mi póliza de conexión con mis condiciones que yo elegí, que yo lo que les mencionaba, ¿no? Ya no quiero utilizar a lo mejor el círculo médico Tempus, a lo mejor en este caso ya tengo Novus en mi póliza de conexión. Entonces ya voy a utilizar al médico que sí es Novus. Ok.
¿Sale? Oye, y hablando del ejemplo que te puse de esta chava, ya hice la conversión, a ella le marca que su suma asegurada es de 2,900 sumas. Entonces ya lo convertí por el valor que me dio ahorita de 103.74 pesos mensual y me da una suma asegurada de 300,800 pesos. O sea, Mm, bajísima. Eso es lo que ella eh, tiene ahorita, según lo que me dijiste, ¿no? ¿cuán- Entonces, para cotizarle, le tendría que poner un deducible en exceso menor a los 300,000. a ver, ahí la suma asegurada de que viene en tu póliza, ¿de cuánto es? Dice 2,900 sumas. Ah, ok. Entonces, pero la UMA mensual, te digo, la UMA ahí es de 3,150, me parece. Pues yo acabo de buscar y me dio un valor de 103.74. A lo mejor es la diaria, a lo mejor esa es la diaria. Sí, a ver, multiplica esa cantidad por 30. A ver, vamos a ver. Ah, ya vi, cierto, no tienes toda ¿Sí? la razón. 3,153. Ajá, No, exacto. Entonces, ahora sí, multiplícalo por los 3,000 que viene, creo que en la póliza. 3,153 por los 2,900 sumas. Ah, ya. 6 millones, ¿no? Sí, es Más o de menos. 9,143,700. Ok. Entonces, en este caso, el cliente puede elegir un deducible en exceso menor al 9 millones. Ujú. Ok, Cualquier deducible en exceso que sea menor a 9 millones, ¿no? ok, Puede perfecto. elegir hasta de 500,000 pesos. Entonces, no es necesario que se agote los 9 millones. En el momento en que ocupe 500,000 pesos en su póliza colectiva, entonces en ese momento puede ya utilizar conexión. Ah, ok, ya entendí. O sea, el deducible en exceso es lo que va a determinar la cantidad mínima que debe de gastarse de su póliza colectiva. Exacto. Ok. ¿Sí? Y nada más, la Y única una regla es vez que ya gastándose eso, ya puede pasar a utilizar en la conexión. exacto, así es. Ok, súper. ¿Sale? Gracias, Rodri. Sí, ok, listo. Entonces, ya casi terminamos. Bueno, estas son las comisiones que tiene conexión. Pueden utilizar, bueno, dependiendo de la edad del cliente y de la antigüedad que tenga con el plan, es la comisión que les va a dar GNP. Entonces, bueno, siempre entre más joven el cliente y sea un negocio nuevo, pues nos va a dar los porcentajes más altos de comisión. Entre más grande sea el cliente, ¿no? De edad y ya tenga más de 5 años con la póliza, entonces baja hasta el 7%, ¿no? Pero bueno, ahí lo que nos decía Rose es que el 15% más o menos siempre es como el promedio de comisión que da en gastos médicos. ¿Sale? Rodri, Sí, una pregunta de las renovaciones de conexión. ¿Cuántas veces puedes renovar la conexión? ¿Ves que para personas de 24 es cada 3 años? O sea, de 0 a 24, y ahorita tengo un cliente que está entre 50 y 59, ya tuvo que renovar ahorita en su renovación, la, la conexión, perdón, ok, ya entendí, sí, a olvídalo. ver, sí, sí, a ver, No, ya eh, entendí. sí. Ah, ok, bueno, digo, nada más ahí para que la conexión se puede renovar, digo, de manera vitalicia a partir de que contrató el plan, ¿no? O sea, si tuvo 60 años y a partir de que ya lo contrató, en ese momento se convierte el plan de manera vitalicia hasta el momento en que ya no tenga la póliza colectiva, ¿no? Eso es importante, Ok, ¿no? ok. Entonces, en el momento que la convierta a colectiva, pero claro, ya no sea colectiva y ¿Mm? la convierta en individual, ya nada de colectiva tiene, ya no funciona absoluta, bueno, ya se cancela, ¿no? Como quien dice. Exacto, sí, o sea, esto siempre es importante, ¿no? Conexión va a funcionar hasta el momento en que el cliente tenga póliza colectiva. En el momento que Y ya no cuál, tenga póliza colectiva, la convertimos a póliza individual y, y mientras pague su seguro, pues ya tiene garantizado su póliza, ¿no? De forma ok, vitalicia. y la Sí. otra pregunta es, ok, ya se convirtió en individual y ahora
entra a trabajar a otro lado y si entra a conexión. Puede conectarse a conexión tantas veces, cambie de chamba. Sí, eso también es importante. Este plan, digo, a diferencia de otros, también de otros planes similares que tienen otras aseguradoras, tiene la flexibilidad de convertirse en cualquier momento de póliza de conexión a plan individual y posteriormente otra vez convertirse de póliza individual a una póliza de conexión, ¿no? Porque en muchos casos los clientes salen de las empresas, a lo mejor hacen un negocio y a lo mejor ya después otra vez vuelven como empleados Sí. y en esos casos otra vez volvemos a convertir conexión a individual y otra vez de conexión a individual. O sea, las veces que necesite el cliente y obviamente nos respalde que tiene póliza colectiva, podemos ahora sí hacer las conversiones tantas veces se necesita. Oye, yo tengo otra duda. Tengo ahorita una sobrina que está en la póliza individual de la familia y se acaba de casar y va a entrar en la póliza colectiva del esposo, Ujú. pero es el esposo. ¿Ella puede contratar conexión? Sí, y eso creo que no se los puse, pero sí es importante. Aquí, bueno, lo voy a poner acá porque si no después se me olvida. Eh, Conexión lo puede contratar todos los integrantes que estén en una póliza colectiva. Sin embargo, el que siempre está obligado a solicitar conexión es el titular que aparece en la póliza colectiva. Pero Entonces, si el marido es el que está en la póliza colectiva, pero el marido no está en la póliza individual de ella, de la familia de ella. Ella es mi sobrina. no importa. Él, O sea, lo que, él tiene que solicitar la conexión a favor de ella. ajá, no, o sea, en este caso, él tiene que solicitar su conexión y adicional, ella también convertir su póliza individual a conexión. Pero él forzosamente tiene que solicitar su conexión para que le dé el mismo beneficio a Ah, su ya te esposa. entendí, ya te entendí. ¿Sale? Y Entonces, no, pero no necesariamente tener la conexión él en la póliza de la familia, ¿o sí? no. O sea, él, él me pide conexión GNP Premium, vamos a pensar, y, y a ella la convertimos, hacemos su conversión de su plan individual que tiene hoy, o sea, lo separamos de la póliza familiar Ajá. y solicitamos ese mismo plan que traía antes, ahora en un plan de conexión como tal. Entonces serían dos conexiones. Son dos La de conexiones, pero ella, él pero forzosamente él, me tiene que comprobar que está solicitando su conexión. por eso es que me habló ayer y por eso me dice que va a entrar. Entonces, hasta que no entre y tenga los documentos, va a hacer la conversión. Ujú, Ok, exacto. dale. Ok, bueno, Ya te entonces, entendí. muy bien, listo. Oye, Entonces, Rodrigo, por ahí ya me sí, quedó una duda en lo que sí. estaba diciendo Moni. A ver, si ella tiene póliza individual, esa no la puedes convertir. Tiene que ser una póliza colectiva para tú poder tener derecho a conexión, ¿o no? No, ella siempre y cuando, o sea, las personas que me comprueben que están dentro de una póliza colectiva, ¿no? Como prestación, Ujú, les puedo dar conexión. exacto. Entonces, aquí, por lo que entiendo de Moni, es su esposo, su sobrina, está dentro de una póliza colectiva y ella está como Efectivamente. dependiente, ella está como Sí, dependiente de la Ah, póliza. ok, hecho. Ah, ok. Entonces, ahí así sí, están. ajá, entonces está cumpliendo con esa regla. Sin Ah, embargo, ok. otra regla que siempre hay que considerar es que el titular de la póliza colectiva siempre me tiene que solicitar su seguro de conexión. Los Ujú, dependientes ya son opcionales, pero el titular siempre no me puedo decir, pues nada más yo. O sea, en este caso, ¿no? La sobrina de Moni. ¿Por qué? Porque GNP le va a rechazar ese movimiento, le va a decir, tú no eres la titular. Si quieres exacto. El titular siempre tiene que estar incluido en la póliza de conexión. ajá, entonces ahí forzosamente le va a decir, si quieres tu conexión, tienes que incluir al titular de la póliza, que en este Ujú. caso es el esposo, ¿no? Pero bueno, digo, la realidad es que por el precio que tiene conexión, por los beneficios, pues no debe haber problema, ¿no? De convencer al marido de que también tenga su propia conexión. Es Hecho. que Gracias, Rodrigo. mi sobrina tiene preexistencias, ya lo operaron 2 veces de piedras en los riñones y no puede dejar su póliza. Sí, o sea, ella puede sobre su mismo plan hacer su conexión, ¿no? Digo,
Ya Ok. el caso particular, si quieres, ya lo vamos platicando, ¿no? Para no, ya extendernos más. Para no interrumpir. Ok, sale, Ajá, gracias. sin no extendernos y ya, porque ya es o así casos particulares, ya sí que lo checamos, pero bueno, de manera general es eso. Siempre el titular de la póliza colectiva me tiene que solicitar conexión. Los dependientes son opcionales. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, no sé si haya más dudas. ¿Más dudas de conexión? O cerramos la sesión. Sí, Gaby. Ya, Rodrigo, una última pregunta. Oye, y una vez que ya hacemos la conexión y en la conexión ponemos ya el deducible en exceso, ahí viene el deducible a pagar, el coaseguro, etcétera. Cuando esta persona ya deja de usar la colectiva y pasa a la conexión, tendrá que pagar entonces el deducible que viene marcado en la conexión, no sé, 31,000 pesos, más el coaseguro del 10%, del 15%, según sea, ¿no? Exacto. Sí, O sea, ya sí. eso ya lo va a tener que pagar el asegurado. Exacto. Sí, digamos, eso es importante. Recuerden, él va a tener como dos deducibles en su póliza de conexión. El deducible en exceso, que lo que platicamos es cuánto puede utilizar de su seguro de la empresa, que Ajá. es ese, y el deducible garantizado, que deducible es el que va a tener en su póliza individual, ¿no? Eso es deducible a futuro. Y ese es el Pero que no va. lo tendría que pagar en ese momento. No, hasta el momento que ya se convierte en individual, o sea, al momento que el conexión pase a un plan individual, llegue a ocupar ya su póliza normalita, entonces ese deducible sí lo va a tener que pagar para una enfermedad o un accidente. Perfecto. Pero mientras utilice ya la conexión, siguiendo en la colectiva, ya llegó al 1,500,000 de su colectiva, ya va a utilizar la conexión. Cuando ya usa Ya. la conexión, ahí no tiene que pagar. Ya. No, ahí lo que pasa, digo, sí hay una regla que te hace un ajuste, el GNP te hace un ajuste. ¿Cuánto pagaste de deducible en tu póliza colectiva? ¿No? O sea, vamos a pensar que sean 5,000 pesos, ¿no? Ujú, Y en tu póliza de conexión, el que traes es de 20,000 pesos. ujú. Entonces, tienes que cubrir la diferencia, o sea, que serían como 15,000 pesos, ¿no? Para ocupar conexión. Ok. ¿No? Ok. Y para, digamos, cubrir el deducible que tienes en tu conexión. No, Perfecto. Ok. si me aguanta. Quiero Gracias, Ahí, Rodri. sí, sobrino. Moni, tu micrófono. Ok, Perdón. sí, no te. Ok,